estos cuentos pasan por una planificación previa o son fruto de una catarsis tuya como autora? Horridum ha sido planificado mediante algo lúdico, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo dar? ¿Cómo lo puedo voltear? ¿Cómo lo puedo demostrar? No es muy común encontrar tanto nivel de detalle en una historia, sobre todo porque lo que tenemos aquí son cuentos cortitos. Son algunos, creo que los más largos tienen apenas 10 páginas. Creo que es evidente que para ti el terror es más que un género, es como un terreno de juego. ¿Cómo yo me acerco al gore? A mí me gustan las películas de acción. Karate, Kung Fu. Buenas noches, bienvenidos a Librería de Lima. Disculpen la espera. Agradecemos su paciencia en este día de marchas y entrevistas. Entonces, gracias a Sara por la paciencia, a los presentadores, también a la editorial Pandemonium. Esta es la noche de Pandemonium, Librería de Lima. Y tenemos el agrado, el honor de tener a Sara Pizarro, de parte del Triunvirato del horror peruano, que va a presentar ahora su novela Horridum por el sello Pandemonium. Un aplauso para Sara Pizarro, gracias por la espera. Buenas noches. Gracias. Bienvenidos a Librería de Lima, la primera librería anticuaria del centro de Lima. Ahora quiero que Sara y sus presentadores hagan lo propio y ellos mismos se presenten. Muchas gracias y conmigo. Hasta más rato. Buenas noches, mi nombre es Sara Pizarro, soy profesora de primaria, soy crafter en Morris Factory, donde hacemos trabajos como mi peluche aquí presente, y soy escritora también de Horridum. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, mi nombre es César Santibáñez, yo soy guionista, edito también una revista de ciencia ficción, soy parte de Los Tres Tipos, entre tantos sombreros, y también soy un amante del terror. Evidentemente, es uno de los géneros que me reconforta. Seguramente hablaremos acerca de eso, que son una sensación de la cual no se suele hablar, pero creo que los que nos gusta el horror encontramos cierto confort. Pero bueno, ese es un poco mi bio breve. Raúl, por favor. Muchas gracias, César. ¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Chamorro, soy ingeniero de sistemas y docente, y bueno, difusor de todo lo que se refiere a cine de terror, y bueno, el terror en todos sus géneros, incluyendo por supuesto la literatura, y es por eso que he tenido el placer de leer este librito tan bonito, Horridum, y le agradezco muchísimo a Sara el haberme hecho participar de esta presentación. Vamos entonces. Empieza Alex. Adelante. Bueno, ¿quieres? Dale. Ok, bueno, voy a empezar con la conversa. La idea es que básicamente conversemos con Raúl acerca de nuestras impresiones y que Sara un poco nos confirme, nos refute las cosas que hemos ido encontrando en Horridum, que de verdad es un librazo, en serio que sí. Gracias. Una de las cosas que uno se pregunta cuando empieza a leer literatura de este género, ¿no? Gore, un poco más grotesco, es ¿qué tan en control está el autor? O sea, me refiero a que estos cuentos pasan por una planificación previa o son fruto de una catarsis tuya como autora. Bueno, mira, justo como cuando lo hablábamos afuera hace un momento, a veces nacen las ideas en momentos menos esperados, ¿no? A veces uno está sentada comiendo algo, viendo tele o haciendo los quehaceres de la casa y te va una idea y la empiezas a desarrollar, y la empiezas a preparar y va creciendo hasta que ya sientes que ya tiene forma, ¿no? En mi caso, por lo menos, he hecho eso así, ¿no? Cada texto, cada idea tiene años de reescritura, de correcciones, ¿no? Hasta el momento en el que tú dices, ya está, ¿no? Y se lo pasas a personas que te pueden decir, puede ser, pues no puede ser. Entonces ya más o menos tienes la señal de que ya está el libro, ¿no? Que ya está listo para salir. Antes de pasar con Raúl, de hecho tiene mucho sentido, me hace mucho sentido lo que cuentas, porque cuando uno lee los cuentos de Sara, lo primero que se encuentra en los primeros párrafos es una imagen muy fuerte. Es un poco la estructura que ella elige para elaborar sus relatos, ¿no? No pides permiso. Lo primero que nos das es una imagen brutal que de hecho golpea muchísimo. Y a mí me gusta mucho que a veces empiezas con el crimen ya consumado. No siempre el clímax es el crimen. Entonces esa es una de las cosas que más me emociona de cómo armas, cómo elaboras este andamio
dentro, obviamente, hay muchas imágenes literarias muy interesantes, pero yo sé que en la primera página voy a encontrar una emoción muy fuerte. Y es como un flash que le regalas al lector y de pronto ya atrapas al lector. Y eso me pareció fantástico de cómo estructuras los relatos. Y dentro de esa misma estructura te permites hacer variaciones. Entonces, al final, es un juego. Una de las cosas que más me ha gustado de tu trabajo es que creo que es evidente que para ti el terror es más que un género, es como un terreno de juego. Y te permites jugar. El terror es muy lúdico. A los que nos gusta el terror, nos divertimos mucho con el terror, viéndolo. Y creo que es evidente esta sensación lúdica al escribir también. Pero esa es una opinión que tuve cuando recién empecé a encontrarme con los primeros cuentos. Raúl, por favor. Lo primero que noté durante la lectura del libro, y eso se lo comenté a Sara apenas ella me preguntó, ¿y qué te pareció? Había leído apenas los primeros 3 cuentos, y algo que me gustó es que no te guardas nada. Las historias son contundentes, hay sangre y tripas al comienzo en cada una de las historias. Algo muy simpático también es el hecho de que la primera página, ¿no? Siempre es en negro. Y curiosamente, tal como acaba de mencionar aquí César, en las primeras páginas casi siempre tenemos una descripción bien gráfica de alguna tragedia que ha ocurrido. Y es muy chévere que luego uno avanza en la historia, avanza leyendo y se vuelve a topar exactamente con el mismo texto, pero esta vez con toda la historia construida desde atrás, ¿no? Entonces eso me da a entender, ok, por acá iba la cosa, ¿no? Y nos encaminas. ¿Lo planificas de esa manera desde un principio? Como comentaba César hace un momento, esto Horridum ha sido planificado mediante algo lúdico, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo dar? ¿Cómo lo puedo voltear? ¿Cómo lo puedo demostrar? Mi inconsciente o mi consciente de docente de primaria que pasa la vida planificando, entonces es lo que me ha ayudado a hacer esa parte, ¿no? ¿Cómo lo voy a planificar? ¿Cómo voy a hacer esto? Y si mejor lo planteo acá, entonces sí, se llega a ser llega a planificarse algunas partes, ¿no? Esa es parte de la reescritura y la reescritura que tiene Horridum con tantos años. Yo cuando pienso en los cuentos que he estado leyendo, disfrutando mucho, debo decirlo una vez más, es que cuando hay una gran diferencia entre el gore en la pantalla y el gore en la página. En la pantalla se apela a esta emoción inmediata y cuando uno escribe gore tiene que apelar a la imaginación del lector porque no están ahí, los estímulos no están ahí, el sonido y la imagen no están. Entonces uno tiene que valerse mucho del lenguaje para poder generar esa figura en la imaginación del lector. Por eso es que cuando hablamos de gore en la literatura, yo creo que cobra mucha importancia cómo manejes el lenguaje. Y se suele ver, es bastante frecuente en algunos materiales que he leído de este género, que se suele orbitar alrededor de una nube de adjetivos, que tú deliberadamente escapas de esos adjetivos. Y eso me parece genial. Luego voy a hablar acerca de otras cosas que me han gustado mucho, pero en realidad el manejo del lenguaje es muy interesante porque no es tan directo. Y yo creo que te permites, te das el lujo de generar imágenes literarias a pesar de que lo que estás planteando es muy violento. Entonces, en cuanto a estilo, a mí me parece muy fresca la propuesta. No sé si Raúl también tiene esa lectura. Sí, definitivamente. Y es precisamente eso algo que noté también en las historias, ¿no? Mucho de lo que presentas no solamente es capaz de generarte repulsión, sino también te pinta muy bien el entorno en el que estamos trabajando. Hay momentos en donde, como te contaba, puedo percibir hasta los olores que están descritos en la escena, ¿ya? Porque la descripción que tienes es tan detallada que le evoca a uno, esto debe verse así, esto debe sonar así, esto debe oler así, y empieza a darte todo un entorno de promedio. Y no es muy común eso. No es muy común encontrar tanto nivel de detalle en una historia, sobre todo porque lo que tenemos aquí son cuentos cortitos. Son algunos, creo que los más largos tienen apenas 10 páginas. Y aún así hay espacio suficiente como para tener figuras literarias necesarias para pintártelo todo, como te digo, con ese lujo de detalles, lo cual está genial. No sé, ¿cómo más o menos manejas ese nivel de ser tan descriptiva?
Mira, aquí en este punto, antes de responder esa parte, sí quiero de repente dar a hacer un disclaimer, creo que es la palabra, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque la mayoría de personas, y no solamente me pasa con la literatura, me pasa también como crafter, ¿no? Te acerca y dice esto, ¿qué es lo que has estado viendo para hacer esto? Un peluche así, ¿no? Y el que menos cree que ha estado viendo alguna película de asesinos, de terror, ¿no? Y es nada más tranquilo como estar viendo, no sé, esto es guerra, ¿no? Cuando estar viendo cualquier otra cosa, menos la esperada, ¿no? Igualito ocurre con Oredum. La gente piensa de que guiado del estilo de tal persona, de tal escritor, y la verdad que, por ejemplo, a mí me gusta bastante cómo Gabriel García Márquez hace las descripciones de Macondo, ¿no? En Cien años de soledad, como Jane Austen plantea todas las descripciones de los sentimientos de Elizabeth en Orgullo y Prejuicio. Entonces, esto es esa mi base, la verdad es esa mi base, ¿no? Son mis escritores favoritos. Sí, algunos dirán, escritores de terror, ¿cómo no? Entonces, pero sí, chicos. Entonces, a partir de ahí me gusta bastante la descripción de las cosas, y como vuelvo a decir también, esto entra también en que es muy descriptiva, por ejemplo, para dar clases, para que los niños entiendan. Entonces lo llevo en todos los campos, y de ahí ha salido tanta descripción tan bonita en mi libro. Se va explicando, como lectores creo, se va explicando mucho cuando uno conversa con la autora cómo elaboras estas estructuras y estos relatos y estas imágenes también. Una de las primeras cosas en las que me puse a reflexionar después de leer los primeros cuentos, la primera mitad del libro, fue en cómo es que el espectador ve o el lector lee el gore. Porque en realidad el gore es más allá de una emoción primaria, que es, obviamente, es el miedo, el asco, la repulsión. Yo creo que el gore, o la fascinación que tenemos los que nos gusta ese género, es el choque entre esta emoción primaria, que puede ser el miedo, el asco, y una secundaria, que es la sensualidad, la atracción, y temas súper complejos, ¿no? Que en realidad podrían estar en el lugar opuesto de la rueda de las emociones, pero sin embargo los escritores y los directores de gore la unen. Pienso en Necromantic, por ejemplo. Necromantic es una película que, claro, o sea, no puede ser más fanática y más directa, sin embargo juega con una sensualidad desde la música, porque la música, el piano es súper romántico, y este choque entre la emoción primaria, que es el asco o la necrofilia, y la secundaria, que es el romance, porque hay un discurso moral del director que no condena la necrofilia, sino un poco alimenta este discurso diciendo, esto es una escena romántica más, solo que las dos partes no están vivas. Y una de las cosas que me gustó de Oredum es que tú te permites jugar con esa emoción primaria, pero en esta emoción secundaria logras incluso jugar con el humor. Y eso me pareció absolutamente descolocante, porque creo que un nivel de autor, de artista que plantea el gore es apelar a esto primario, a la destrucción del cuerpo. Pero hay un nivel más allá, mucho más macabro, cuando encuentras humor en eso. Y yo creo que ese nivel es el que alerta más y dices, ¿quién es esta escritora que se permite encontrar humor incluso en este desmembramiento, ¿no? ¿Cómo encuentras humor? ¿O cuál es el concepto? ¿Cómo logras hacer esta amalgama tan interesante? Creo que es más, bueno, una de las cosas, ¿no? Es primero mi alegría, mi gusto de escribir, ¿no? Esto tiene que ver con eso, de crear mundos. Por lo menos a mí me emociona, ¿no? O sea, no es que me emocione cortando un cuerpo, no, sino me emociona el hecho de escribir, de crear, de imaginar, de ir creando los escenarios. Entonces creo que eso es lo que refleja el humor. También me gusta el humor negro, me encanta el humor negro, ¿no? La sátira, y trato de implementarlo acá como para hacer que el lector no solamente sienta lo que comentabas, ¿no? Repulsión, las cosas, sino también diga, qué divertido. ¿No? Ay, mira, acaba de desmembrar, pero suena divertido, ¿no? Entonces, tratar de que el lector también sienta lo que yo he sentido en el momento de estar armando y escribiendo Oredum, ¿no? La idea. Antes de pasar a Raúl, quizás por eso has conectado tan bien particularmente como lector. A mí me gusta mucho la serie B. Y la veo no para asustarme, la veo porque me divierte mucho. Y hay un gran componente de humor en la serie B.
Yo creo que quizás ese es el factor que me ha hecho conectar tanto con Horrible, de verdad. Raúl, por favor. Ya que mencionas lo del humor, creo yo que la historia que más me ha llamado la atención por ese lado combina bastante bien un tono humorístico y que esto tranquilamente lo podría ver como parte de, no sé, un episodio de Cuentos de la Cripta, de Creep Show, ¿no? Es Percy Montesinos. Claro. Percy Montesinos, gente, es un cuentito que de verdad es muy recomendable y me encantaría ver que alguien lo convierta en un corto, porque de verdad es un personaje pero extraordinario. Ya, ¿alguna vez has visualizado alguna de tus historias como si fuera un cortito televisivo, una pequeña película o algo por el estilo? Sí, claro que sí. Yo tengo la costumbre de que cuando leo algo, mi cabeza al mismo tiempo va recreando el escenario tal cual. Entonces, igual con Orwell, ¿no? Cada texto en mi cabeza ya hay una película de cada uno. Entonces, cómo se va desarrollando, los personajes, cómo son. Entonces, sí, si yo pudiera tener ese talento de crear un corto, ya cada uno tendría un corto, la verdad que sí. Sí, porque en ese particular veo que se combina bastante el humor. Sin embargo, veo que en varias de otras de las historias, el gore no solamente está ahí por el hecho de poner algo exagerado, algo que se traiga abajo al lector. Hay un propósito de por medio y eso es lo que a mí me gusta ver en una película. Okay, el gore es un buen recurso cuando hay un motivo detrás, porque si no podríamos decir que incluso un documental de guerra es gore porque oh, cuánta sangre, oh, cuánta tripa, pero no necesariamente eso lo convierte en algo de terror. Sin embargo, aquí veo varias historias en las cuales hay protagonistas que se valen de esto en buena parte como una venganza, la búsqueda de una retribución, el hecho de poder encontrar un desenlace a algo que han estado cargando durante mucho tiempo, ¿no? Y eso me parece excelente, me parece genial. ¿Cómo visualizas tú esos personajes en esa búsqueda de cerrar este capítulo en sus vidas? Bueno, sí, muchas personas me han dicho, ¿no? De que aquí mis personajes lo que buscan es venganza, ¿no? Y la verdad es que no lo había planteado como que sí, vamos a buscar venganza, ¿no? Sino que se han dado situaciones en las que cada personaje necesitaba sacar algo, necesitaba desfogar, y eso conllevó a una venganza, ¿no? Entonces, no, mi idea nunca ha sido vengarme, ¿no? No, por favor, no mucho. Pero sí, mis personajes, la gran mayoría ha tenido en cada lectura el de desfogar su dolor o lo que cargaban, ¿no? Pero como comentaba Raúl, todo bien puesto, todo con un porqué, cada gota de sangre, cada tripa, cada víscera, cada desmembramiento que vayas a encontrar en Horridon tiene un porqué muy significativo. Increíble. Justo ahora que Raúl comentaba acerca de los protagonistas, uno de los temas que más me llamó la atención son precisamente los protagonistas, porque no siempre abordas no siempre cuentas el relato del criminal. A veces es alguien como en Percy Montesinos que quiere sencillamente limpiar un crimen, es su chamba. O a veces es alguien que se ve envuelto en algo, o sea, no siempre partes del mismo protagonista, la misma exploración psicológica, ¿no? Que suele pasar. Sin embargo, creo que Horridum es un libro de muerte, pero no sobre la muerte. O sea, la muerte no es el desmembramiento, no es el clímax de las historias. Y esto ya justamente lo había comentado hace un ratito, pero creo que vale recalcar ese hecho, ¿no? Son muchas cosas que rodean, muchas psicosis, muchas manías, obsesiones que rodean que están con el criminal, pero el cuento no termina en el crimen. El crimen es solamente un recurso narrativo, una palanca que te sirve para seguir explorando el personaje incluso más allá del crimen. Y esa es una de las cosas que me parece más interesante de Horridum. Yo creo que a los que nos gusta el terror, creo que no nos es rara la asociación entre gore y celebración, pero creo que en Horridum se hace muy latente, no es una celebración del horror. Porque claro, estos cuentos que suelen ser como muy descarnados, también pueden ser escritos desde una frescura y con una actitud de celebración. Y yo creo que Horridum es eso. Yo hacía barras con cada cuento porque cuando uno ve una pela de serie B, una pela gore,
no estás en este acto así como medio contrito, así. La gente en los cines, cuando hacen festivales gore, la gente celebra y aplaude y grita, es como algo exacto, y toda la gente está como festejando lo de que decía Argento, ¿no? Que cada muerte es como un videoclip. Y yo creo que eso es lo que se siente en Horrible. Se siente este feeling de celebración que me parece tan divertido, y es algo muy honesto además. Es algo muy honesto porque no estás jugando un personaje que escribe gore. Sara Pizarro no es un personaje que juega a ser autora de gore. Eres tú escribiendo acerca de las cosas que te gustan y divirtiéndote. Y el hecho de toparnos con un libro tan honesto y tan fresco, creo que es lo que hace que Horrible sea, yo creo que hoy en día, una de las puntas de lanza del gore en el país. De verdad está fantástico. Muchas gracias. No me pises el cable, me estás saboteando. Se saboteen, por favor. No, ya suficiente tenemos con la marcha. Sí, retomando eso, quizás una de las historias que tiene para mí una carga complicada, porque mezcla bastante lo que es el gore con todo un análisis del personaje principal, y creo que es mi cuento favorito de Horridum, es Alegría. Alegría nos cuenta la historia de alguien que ha vivido una vida terrible, fatídica, y es fácil identificarse en algunos aspectos con esta persona, porque ¿quién no ha sabido lo que es estar abajo? Y lo interesante es que planteas una dualidad interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto le puedes hacer creer a esta persona de que por mucho que todo se le viene encima, de que todo lo malo humanamente posible le ha pasado, y aún así deba conservar la fe, ¿no? Hay personas que lo logran, ¿no? Y muchas veces uno dice, no, la fe te va a mantener bien, vas a estar mejor, mañana va a ser un mejor día. Y algo que está aquí reflejado, y es algo que muy poca gente se pregunta, ¿no? ¿Qué significa para esa persona que mañana sea un mejor día? Que vas a estar tranquilo. Para el protagonista aquí es que el responsable de todas sus desgracias esté cortado en 20.000 pedazos. Eso es estar mejor, ¿no? Y me encanta cómo le da la vuelta por completo al asunto, ¿no? ¿Tienes algún cuento favorito dentro de lo que has escrito aquí en Horrible? Así igualito como mí. Un cuento favorito. La verdad es que me gusta bastante Percy Montesinos. Percy Montesinos es un cuento que va obviamente al gore, ¿no? Pero lo hace divertido, lo hace de una manera no tan directa, donde explicas el asesinato, pero lo principal es la otra persona, ¿no? Quien llega y que tiene que hacer un trabajo, y la vuelta de tuerca al final, que no te esperas y que lo hace todavía más divertido, ¿no? Entonces ese vendría a ser mi cuento. Le tengo un cariño especial a todos porque todos tienen algo especial, ¿ya? Es porque, como lo he dicho varias veces, Horrible son las historias que tú puedes encontrar al encender el televisor, en el noticiero, o conversando con una vecina, conversando con una amiga, solamente que yo lo he ficcionado y lo he llevado al gore. Pero si tengo que escoger uno, Percy Montesinos se lo lleva de arranque. Disculpe. Todo autor, el proceso de escribir un libro, sobre todo de este género, conlleva un aprendizaje, y este libro lleva años, ¿no? en el horno. Si tuvieras que analizar qué aprendizajes como autora te ha llevado escribir estos cuentos, ¿qué has aprendido de ti misma o del género luego de escribir estos cuentos? Mira, sucede una cosa en mi caso particular, ¿no? Como yo me acerco al gore, a mí me gustan las películas de acción, karate, kung fu, pero hay una película de las antiguas, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero la protagonista era Cynthia Rothrock. Ah, gracias, ella. Entonces, ella, ¿qué sucede? Hay una persona, un señor, un hombre, ¿no? Un varón, que es abandonado por su esposa, pero este hombre es psicópata. Entonces, ante el abandono, empieza a secuestrar mujeres, ya que son parecidas a su esposa, las mata, las desmiembra, las tira y se queda de recuerdo con sus ojos y los pone en un frasquito, porque los ojos son del mismo color de su esposa. Entonces secuestra a la hermana de Cynthia, la mata, y ella empieza una persecución, pero las escenas, yo debo haber visto esa película por primera vez en Canal 5 cuando yo tenía 6 y 7 años. Entonces,
Sí, entonces mi idea no fue... Todos tenemos así, Entonces, mi idea en ese momento no fue, ¿qué estoy viendo? No, mi idea, ¿qué se puede hacer eso? ¿No? Entonces, y como tú mencionabas hace un momento, si bien socialmente, no es que esté defendiendo a los asesinos, por favor, socialmente es malo, ¿no? Acabar con una persona, pero te das cuenta de la alegría del asesino, de la satisfacción de ese, entonces... Técnicamente él estaba celebrando, ¿no? Entonces, mi inicio con respecto al gore es ese, ¿no? Y te das cuenta que hay muchas personas que te van a decir, ¿pero por qué? ¿No? ¿Pero por qué? En un comienzo en mi casa era, no, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, mi mamá, el día que lo presenté en la FIL, se llevó un libro a la semana, me dijo, ya leí los 2 primeros cuentos. Y yo me quedé como que, ¿qué me vas a decir? Y me dice, me encantaron. ¿Qué finales le has puesto? Que no sé qué. Entonces, una de las cosas que me ha ayudado escribir Horridón a través de todos estos años es a poder liberarme, a poder escribir sin tener el miedo de decir, pucha, pero ¿qué van a decir? ¿No? Pero, no, pero ¿cómo me van a ver? ¿No? Entonces, tanto con Horridón, tanto mi faceta como crafter, que también va por el mismo estilo, me han ayudado bastante a eso, y creo que eso es lo que hace la literatura, no solamente en el caso del terror, en general, lo que le ayuda a las personas es a liberarse y aprender a liberarse. Ahora voy con Raúl, pero solamente para explorar un poquito más en lo que has dicho. Yo creo que el gore también nos ayuda a quitar muchos tabúes sobre la muerte, ¿no? Porque la resignifica. Entonces empiezas a entender no solo la muerte, sino el cuerpo como de otra forma. Como creo que fue Freud que hablaba del uncanny, lo insólito. Cuando el cuerpo, que es un territorio conocido, empiezas a desconocerlo cuando se va partiendo en pedazos y ya no es un cuerpo, ya no es una persona, es solo un cuerpo. Y eres mucho más consciente de tu existencia física, de que eres solamente un conjunto de órganos, somos básicamente un saco de piel. Y de pronto esta concepción te pone en un lugar que te lleva incluso a pensar en cosas mucho más grandes. Y yo creo que el gore tiene este poder de darnos cuenta, oye, no somos tan importantes, solamente somos organismos caminando por ahí. Pero eso, yo también he pensado mucho acerca de qué es la muerte y qué es el cuerpo después de leer Horrible. Mira, interesante que menciones eso. Justo cuando estaba más o menos a la mitad del libro, llegué a algunas historias en las cuales, no te miento, Sara, yo decía, ya no debería estar leyendo esto. Sí, de verdad, o sea, no, esta vaina está mal. Y luego, ¿sabes qué? Me frenaba en seco y decía, pero ¿por qué no? O sea, vamos con todo, si ya estamos acá, adelante, vamos a terminar la historia, porque eso está interesante. Entonces, no encontraba un motivo real por el cual decir no. No, como te decía, siento que por ese lado Horrible es bien transgresor, porque sí, se va con todo, no tiene ningún tapujo, no tiene nada que tenga esta escritura, y eso, como te digo, me parece genial. Me gustó mucho lo que mencionaste, eso, ¿no? De que al comienzo uno podría pensar, ¿no? ¿Quién va a leer esto? ¿Y quién va a querer leerlo? Porque hay que tener estómago, gente, por si acaso. Para leer Horrible, la verdad es que hay que tener estómago, ya. Hay que tener bastante bien puesto el estómago, porque se les va a retorcer algo por ahí, no miento. Se me retorció a mí, que estoy acostumbrado a ver películas de terror, y no se les va a retorcer a los demás. Particularmente hay una historia que se llama Carga Gruesa, que creo que Peter Jackson quisiera rodar ese corto, ¿ya? Porque de verdad es una de las cosas más gore que he podido leer, y está todo hecho con un tono humorístico, bastante humorístico. Y si alguna vez alguno de ustedes ha tenido algún problema al tratar de ir al baño y ha tenido alguna complicación por estreñimiento, se va a sentir fácilmente identificado con el cuento, ¿ya? Porque cualquier emoción que hayan sentido está amplificada aquí por 200, por 300, ¿ya? Y es bravo, ¿eh? Como les digo, van a sentir hasta el olor del baño donde está sentada esta persona. No, sí, así de heavy, así de heavy. Así que lo más que te podría decir, Sara, es no detengas nunca esta manera de escribir, porque de verdad hacen falta cuentos así, donde no haya nada que te limite, y te soy sincero, hasta inspira a decir, oye, entonces sí se puede mandar uno a escribir esta clase de historias donde no tengo que limitarme de ninguna manera. Yo tengo una
Yo tengo una pregunta para Raúl. Ajá. Tú que eres versado en el cine de terror, cuando leíste los cuentos, o alguno en específico para centrarnos en alguno de tus favoritos, tanto en Alegría, en Carga Gruesa, ¿no? ¿Te lo imaginaste con alguna cinematografía o con algún lenguaje audiovisual particular de algún director? Porque, por ejemplo, cuando yo leí Carga Gruesa, me imaginaba la cinematografía de Sam Raimi con estos planos súper locos. Ajá. ¿Te pasó lo mismo? ¿Te imaginaste algún director? Totalmente puedo ver Carga Gruesa dirigida por Sam Raimi, ya como te digo, o en todo caso por Peter Jackson con su ametralladora de sangre falsa disparando por acá y por allá. Mira, no te miento, estaba revisando justo en estos días, había visto una película llamada Weapons, ya donde se ve que unos niños hacen ciertas cositas por ahí. Y Impúberes me lo recordó inmediatamente, entonces podía ver tranquilamente a Zack Krieger dirigiendo una versión de Weapons ambientada aquí en Lima, y eso tranquilamente es Impúberes, ¿no? Entonces hay varias historias que sí, totalmente tienen a directores que podrían hacerlas. Puedo ver, por ejemplo, no sé, a CMX produciendo tranquilamente a Percy Montesinos, ¿no? Como te digo, al estilo de Cuentos de la Cripta, porque básicamente es eso lo que vi. Me gustaría, por ejemplo, no sé, ver qué sé yo, a Clive Barker haciendo Alegría. Me encantaría ver algo como eso, ¿no? Entonces, sí, te podría nombrar ahorita un montón de directores que tranquilamente podrían chapar cada uno un cuentito de aquí y hacer un corto, y tenemos un compilatorio, pero así espectacular. ¿Y tú, Sara? A ver, tienes, aparte de las influencias del cine de acción que me parecen súper interesantes, porque yo creo que este producto, finalmente, Horridum, es la consecuencia de alguien que no solamente consume gore, que yo creo que es lo más saludable, porque tienes un acercamiento distinto. Pero hablando del terror, ¿tienes alguna película o algún director que te interese sobremanera? En el caso de películas de terror, mira, la verdad es que cuando yo era niña, yo vi El Exorcista. En ese tiempo El Exorcista sí, me dio miedo, ¿no? Como al que menos, a esa edad. Pero la acabo de ver hace una semana y fue como que, ¿de verdad? ¿Me da miedo esto? ¿Qué? Entonces justo lo hablaba con un amigo que me pasaba esa situación y le comentaba también que, por ejemplo, esto, aunque no es gore, ya, pero sí es de terror. En la semana pasada estuve amanecida 2 días trabajando con mis peluches, mis máscaras, y pasaron en la tele uno de esos días pasaron las 3 películas del Conjuro. Ya, yo no sé si a la mayoría le gusta o no, pero a mí me gustan las películas de terror sobrenatural, pero verla a la 1 de la mañana con toda tu casa oscura, solo un cuartito encendido y tu televisor, fue como que ya, el Conjuro, las 3 las pude ver. Trabajé, las pude ver, ya. A los 2 días, pasé por la misma situación, trabajar de madrugada, y empezó La Monja. Yo no sé si a la mayoría le gustó o no, pero yo no llegué más allá de 20 minutos. Igualito, la misma situación, no pude, ¿no? La ansiedad, ¿no? Ese tipo de que no sabes qué va a esperar, que la verdad es que yo no pude con eso, ¿no? Entonces, ese tipo de películas, aunque todo el mundo diga ahorita, pero es que de gore, ¿no? Sí, esas películas de ese tipo de terror sí no puedo. Yo creo que, ¿sabes qué? Una de las cosas que nos fascina del terror, o que tenemos muchos recuerdos de infancia con el terror, es porque son películas que supuestamente no deberíamos estar viendo a esa edad. Y siempre le hemos visto por la rendija de la puerta, o a escondidas, el VHS, ¿no? Los que somos de la época del Betamax y del VH, robabas el cassette para ver qué es el bebé de Rosemary. Vamos a ver. No solo en VHS, a mí, por ejemplo, habían películas de ese tipo slashers y todo eso, que pasaban en el 13, pasaban en el 5, y en ese tiempo, si bien tu papá, tu mamá te decían, no puedes ver esas películas, ¿no? Igual, 9 de la noche, 10 de la noche, 8 de la noche, estás mirando ahí, ¿no? Y ellos en la cocina o en la sala, y como si nada, ¿no? O sea, exacto. También eran otros tiempos. Exacto, y conforme uno va creciendo, tiene acceso sin ningún tipo de restricción a ese material, y dices, wow, o sea, ya lo puedo ver, ya no es tan divertido como cuando no lo podía ver. Entonces, este componente de no debería estar haciendo esto, que me pasó exactamente lo que comenta Raúl. Hay momentos en el libro que dices, ¿por qué o sea, quiero seguir y al mismo tiempo no quiero seguir?
Y este componente de estoy entrando en un terreno peligroso porque estoy descubriendo cosas incluso mías como lector, muchas trabas morales que yo pensé que no tenía. Porque uno cuando ve terror, uno siente que es como libre de todo, ¿no? Pero de pronto se encuentra con un texto así y dices, también tenía algunas trabillas por ahí, ¿no? Porque eso es lo que no me permite seguir. Y esta sensación de irte descubriendo como lector es lo que te impulsa y te reconecta con esa sensación de lo prohibido que nos llevó a amar el terror cuando éramos niños. Es decir, le pasó lo mismo a Raúl también. Totalmente. Gracias a este libro me he dado cuenta de que tenía ciertos límites, sobre todo cuando empiezas a meterte en planos de fetiches sexuales y agregamos a eso la hermandad de la espada, ¿no? Temas de mutilación, fetiches llevados al extremo. Y ahí es donde dije, ok, no conocía este lado de mi psicología, qué interesante. ¿No? Entonces, por si acaso, para los que quieran leer Horridum, que se los recomiendo mucho, los va a hacer reconsiderar algunos límites que ustedes mismos tienen, ¿ya? Esa parte es realmente no la había experimentado con otros libros, te voy a ser bien sincero, y lo más interesante nuevamente es que son historias cortas, son cosas pequeñitas, ¿no? de 5 páginas que tranquilamente lo pueden hacer uno reconsiderar mucho de su propia psicología. ¿Alguna vez te has topado con alguien que te diga, oye, tu libro me ha hecho reflexionar así de esa forma? Los libros, los peluches, ¿no? Gente que agarra o las máscaras, ¿no? Gente que agarra y te dice, como te explicaba con respecto al título, ¿no? ¡Qué horrible! Me lo llevo, ¿no? Por eso incluso el nombre del libro, Horridum, ¿no? Como les comentaba al comienzo, yo soy crafter, hago este tipo de trabajos y tengo mucha gente, niños incluso, porque sí, también tengo niños como clientes frecuentes, que agarran y dicen, qué feo, mira, mamá, quiero eso, ¿no? Entonces, sí me ha pasado, ¿no? Yo recuerdo que mi primera experiencia con un cuento de terror que escribí tenía 7 años. Y yo muy orgulloso salí a leer mi cuento, que era obviamente un remix de Pesadilla con varias cosas. Y yo pensé que iba a cosechar pues una ovación de mi salón, ¿no? Obviamente nadie me dijo nada y todos como que me juzgaron mucho. Pero en realidad es eso, yo creo que es exacto, lo que comentas es muy interesante. Hay que permitirle al niño también descubrir esta parte brutal, o sea, no sé si de una manera tan descarnada, porque si nosotros como adultos nos vemos interpelados por la violencia de los textos, un niño obviamente también, claro, pero no. quizás de alguna forma, tú como docente de niños también, ¿te gusta explorar esa parte con ellos, ver cuáles son sus límites morales? Mira, te voy a contar una anécdota con respecto a lo que acabas de decir. Hace unos años, cuando ingresé a un colegio nuevo, yo en el área de comunicación, lo que siempre hago es les doy la libertad de escribir un texto, un cuento, ¿no? Y su dibujo. Entonces, en uno de estos salones, los niños de 4º grado, les digo, escriban, ¿no? Un cuento, es libre. Y uno de ellos agarra y me dice mira, ¿puedo escribir de terror? Sí, dale. Y todos los 25 alumnos fueron de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y uno de ellos me dice, no, Miss, lo que pasa es que aquí nos han prohibido escribir de terror. Así me dijo. Y dije, no hay forma, escríbanlo. Es que ya a estas alturas un niño tiene más acceso que nosotros cuando éramos niños a este tipo de cosas, ¿no? Los videojuegos, las series. Entonces, ponerles ese tipo de trabas va a ser, creo yo, peor, ¿no? En lugar de acompañarlos, explicarles, hacerles el seguimiento, es mejor a estar pidiéndole cosas. Sí, pero me sorprende que se pongan en ese extremo de limitar, sobre todo porque hoy por hoy siento que los niños tienen acceso a terror adecuado incluso a su edad, ¿no? Tenemos series como Escalofríos, los libros de R.L. Stine, ¿no? Que son justamente los Escalofríos, Le temes a la oscuridad, y un montón de series con las cuales muchos han crecido en los 90 sobre todo, ¿no? Ahí está, ya ves, ahí tenemos un ejemplo. Entonces, ya ahí está, El hombre lobo del pantano. Entonces hay un montón de historias que están dirigidas a ellos y hay películas también que salen específicamente para niños. Yo recuerdo una anécdota con una sobrina mía, mi sobrina Bianca, que a sus 7 años más o menos le entró el vicio por los zombies, ¿no? Creo que ni lo pronunciaba bien, decía zombies, no decía zombies. Entonces ella le encantaba mucho el tema y un día su mamá estaba en la sala de mi casa y empieza a ver Guerra Mundial Z.
Entonces le dice a Bianca, por si acaso, estoy viendo Guerra Mundial Z, es una película de zombies. Y ella dijo, zombies. El detalle es que no había tomado en cuenta ella que Bianca estaba acostumbrada a ver zombies, pero de los tipo Plantas contra Zombies, ¿no? Muchos más infantiles. Y de repente le pones a una bola de zombies que vienen corriendo uno encima del otro, la pobre niña estaba así. Que no quería quitarse la almohadita de la cara y se puso a llorar incluso. Y la mamá no sabía qué hacer. Entonces, caballero, pues, el tío heroico que sabe un poquito de películas de terror tuvo que ir, Bianca, ven para acá. Vamos a hacer una película de terror, pero vas a verla conmigo. Y ella, que de verdad, pues no me voy a asustar, tú tranquila, vamos a disfrutar esto. Y encontré una película que se llama algo como la guía contra los monstruos de las niñeras o algo así. Es una historia donde las niñeras saben que los monstruos existen y cuidan a los niños que protegen. Ellas tienen todo un manual para poder enfrentar estos monstruos. Y empezamos a ver esa historia y ella poquito a poco empezó, ¿no?, a bajar la almohada y hasta que empezó a preguntarme, ¿y cómo van a enfrentarlo a él? ¿Y qué van a hacer? Y aquí y allá. Entonces se empezó a enganchar con la historia. Así que no hay urgencia de refundirle a la mala o lo que es peor, hacerle creer a los niños que ver terror, ¿no?, o misterio es algo negativo. Hay maneras de llegar a ellos y creo que hoy por hoy tienen mucho más material disponible del que tendrían antes. Y te preguntaría, Sara, ¿te animarías a escribir historias de terror para niños? Sí, o sea, porque dentro del mismo trabajo he tenido que hacerlo, ¿no? Cortos para ayudar a los niños, ¿no? Para llevarlos, porque hay algunos chicos que si bien escriben, ¿no? Algunos para ayudarlos a llegar a la escritura de terror, ¿no? Ejemplos, ¿no? Con su misma corrección de base de que ellos me han dado, ¿no? Entonces sí, ¿por qué no? Sería un bonito trabajo, creo yo. A llevarlos, ya a estas alturas ven What If de Marvel, como que es normal, lo van a ver, o sea, llevándolo para el lado de los niños, ¿no? Pero ya ven zombies de esto, sí han visto What If, ¿no? Claro, es más, mira, te pongo otro ejemplo. Yo tengo un alumno que ahorita está en 6º grado, él sabe que yo hago este tipo de trabajos y a él le encanta todo lo que es terror, le gusta, lo dibuja. Y me dice, Miss, quiero colaborar con usted. Yo dije, ¿en qué? Y se hizo una máscara. O sea, diseñó una máscara. Y me acuerdo que el día que la llevé a la feria, fue la primera máscara que se vendió. Sí, hecha por un niño de 12 años. Sangre por todos lados. Y a veces le mando fotos de cualquier cosa que hago o que hacemos. Miss, le falta sangre. O yo le pondría un diente. O le pondría un ojo saliendo así. O sea, sí, ahorita los niños ya no le tienen tanto, ¿no? Y los papás poco a poco como que se han dado cuenta de que prohibirle cosas a los niños no es bueno, es peor. Es que en realidad el niño tiene muchas menos trabas morales que el adulto, que es lo que nos impiden abordar ciertos temas. El niño no los tiene, entonces hay una reflexión acerca del cuerpo muy distinta de parte de un niño. Claro. Pasando un poco al tema de tu producción, ¿has pensado en algún momento o tienes algún plan para escribir alguna novela? Porque en el panorama del terror, de la literatura de terror, creo que hay muy pocas novelas todavía. Nos estamos abocando mucho al cuento de terror, pero ¿tienes algún plan para escribir alguna novela? ¿La escribirías en algún momento? Sí, yo creo que eso en mi caso es un paso a seguir. En algún momento sacar una novela gore. Tiene que ser gore. No, sí, porque como lo dije en un comienzo, para mí es muy divertido hacer este tipo de libros, ¿no? Entonces, de hacer una novela sí podría ser una de gore. Solo para ir cerrando con esta conversación que se nos quedó chiquita. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde podemos comprarlo? El libro ahorita está a la venta aquí afuera con Pandemonium. Ahí de esto lo pueden encontrar en las redes sociales también de Pandemonium. Yo quisiera agregar algo más antes de cerrar. No sé si ustedes quieren agregar algo. ¿No? Ok. He traído unas palabras para poder leerlas. A ver. Buenas noches. Primero, gracias por estar aquí, por dejar lo que están haciendo, quizás conversando con los fantasmas de Girón de la Unión, asistiendo a la marcha, oyendo primeras ediciones que cuestan más que la terapia, o simplemente intentando sobrevivir al tráfico limeño, un monstruo mitológico al que cada día le crecen más cabezas y nunca muere.
y por venir hasta esta librería, con sus techos altos, estanterías llenas de libros y ese obsesionante aroma a papel viejo que se pega en la ropa como incienso. Gracias de verdad por cruzar esas puertas y sentarse a escucharme hablar de Orrion. Ustedes son los valientes o los imprudentes, porque al final es lo mismo, ¿no? Como les comentaba, soy profesora de primaria, tengo un taller de felpa mutante, como ven, llamado Morbid Factory, soy correctora de estilo en la Escuela de Edición de Lima y para mi desgracia o mi fortuna, soy la autora de este libro. Voy a citar libremente a Tania Huertas, mi editora. Orrion no es un libro para buscar consuelo, no acaricia, no se deja leer en el micro como si nada. Este libro, y lo digo sin vergüenza, es para quienes saben que el espejo no solo devuelve la cara, también devuelve lo que uno trata de esconder. Y aquí no se lee sin sentir un arañazo, un silencio demasiado largo, una frase que queda dando vueltas como un zumbido molesto en el oído. Escribirlo fue como abrir una caja fuerte que lleva años sellada, solo que en vez de lingotes de oro había vísceras en descomposición. Aún así, la abrí. Por morbo, por hambre, por la necesidad de sacar lo que apestaba y no me dejaba dormir. Estos cuentos no son decoración, son residuos, son marcas en la piel y en la cabeza. Huelen a deseo torcido, a identidad rota, a los que evitamos mirar cuando apagamos la luz. Hoy comparto este momento con dos cómplices, César Santibáñez, escritor, guionista y youtuber que ha perseguido lo extraño con la paciencia de un entomólogo de pesadillas, y Raúl Chamorro, amante del cine de horror, cuya voz sigue sonando incluso cuando uno preferiría taparse los oídos. Estar con ellos aquí me da coraje, porque si me hundo, sé que al menos no me hundo solo. No escribí Orrion para provocar escándalo barato. Lo escribí porque había cosas que me taladraban el cráneo, obsesiones que si no las dejaba salir me iban a abrir en canal desde adentro. Y créanme, cuando uno guarda tanto silencio, las palabras acaban apuñalando. Por eso existe este libro, ¿no? Para mostrar lo que no queremos mirar, para dejar cicatrices que nunca sanan del todo, para recordarnos que lo verdaderamente horrendo no siempre viene disfrazado del monstruo sobrenatural, sino que suele tener nuestro mismo rostro. Y toca agradecer ahora, porque nadie llega hasta aquí sola, a mi familia, que todavía me mira como si en cualquier momento fuese a dejar de escribir sobre cadáveres y dedicarme a los cuentos infantiles. Spoiler, no va a pasar. A Tania Huerta, editora de Pandemonium, que tuvo la osadía de acompañar este libro sin maquillarle la sangre ni esconderle los colmillos. Y a Hugo Luque, mi primer lector y editor de mis cuentos o de mis textos supurantes, responsable de la portada y de la maquetación que le dio huesos y piel a Orrion. Finalmente, gracias a ustedes por estar aquí, por escuchar, por no salir corriendo, aunque sientan el deseo en algunas frases. Gracias por mirar conmigo lo que muchos prefieren tapar. Yo ya estoy adentro de este libro y les advierto, la vista no es bonita, es brutal, es torpe, pero también es honesta. Bienvenidos a Orrion, no les digan que no les aviso. Gracias.